El siguiente podcast es una producción de Paxia para profesionales retail y cultura retail. En este episodio, la economía, el consumo y su relación con el bienestar. Muchas personas toman decisiones de negocio basados en indicadores económicos. Conceptos como tipo de cambio, inflación, tasas de interés, Producto Interno Bruto, salario mínimo, contribuciones fiscales, fondos de inversión, entre muchos otros, suelen aparecer en los medios de comunicación para informar a las audiencias. En realidad, la mayoría de las personas no comprendemos del todo la complejidad de conceptos y cifras que nos recetan en los noticieros, los foros y las conferencias que ofrecen los especialistas en economía y negocios. Para poder comprender de manera simple y clara algunos de estos conceptos, hagamos una breve recapitulación de lo sucedido en los últimos 40 años en México. La generación de mexicanos nacidos desde la década de los 70 hemos crecido acompañados de crisis económicas recurrentes. Desde 1982, cuando el presidente López Portillo anunciaba de manera hipócrita y cínica que nos habían saqueado y que defendería el peso como un perro, después de que nuestra moneda pasó de 22 a 114 pesos por cada dólar estadounidense. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. En 1994, sufrimos una nueva crisis bancaria en donde las deudas acumuladas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fueron convertidas en deuda pública por su sucesor, Ernesto Zedillo, para beneficiar a una camarilla de empresarios, banqueros y políticos corruptos a través del llamado atraco del siglo, con la creación del FOBAPROA, hoy convertido en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB. Escuchemos los cuestionamientos que al respecto le hacía el diputado Pablo Gómez a José Ángel Gurría, el entonces secretario de Hacienda, quien respondía de manera vaga y evasiva. ¿A cuánto ascienden el día de hoy los pasivos totales brutos del FOBAPROA, ciudadano secretario? ¿A cuánto ascienden los pasivos al día de hoy del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como el señor FOBAPROA? Lo que se tiene que hacer es aplicar la cifra de 552,000 y multiplicarla por la tasa de interés promedio por los meses que han transcurrido. Me limito a reiterarle la pregunta que se ha formulado en reiteradas ocasiones. ¿A cuánto ascienden, señor secretario, al día de hoy los pasivos del FOBAPROA? Se ha dado la totalidad de la información que necesitan ustedes. No se trata de venir aquí a hacer un circo. Luego vino la llamada alternancia con la llegada del Partido Acción Nacional a la presidencia en la figura de Vicente Fox, un ex empleado de Coca-Cola, ranchero, dicharachero y profundamente ignorante. Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. A pesar de que se terminó con la dictadura perfecta del Partido Revolucionario Institucional, realmente nada cambió. Continuaron las mismas políticas neoliberales que privatizaban las ganancias y socializaban las pérdidas, provocando una enorme brecha de desigualdad que, hasta nuestros días, condenan a la mayoría de la población a nacer y morir en condiciones de pobreza indignantes. Más recientemente, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se exacerbó la corrupción, la impunidad y el nepotismo al grado que, el primero, declaró una guerra malsana en contra de los cárteles de la droga, desatando una enorme ola de violencia y muerte en el país. Como he subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos. Es un enemigo que no conoce límites, que lastima profundamente a toda la sociedad por igual
que atenta contra la paz, contra nuestra seguridad y contra nuestras instituciones. El segundo acuñó una frase ofensiva para los ciudadanos mexicanos, pero que, en cierto sentido, es muy reveladora. Dijo que la corrupción es parte de la cultura del mexicano. Y entonces reconocí que el combate a la corrupción debiera partir de reconocer que es un asunto de orden cultural. Y me sostengo en este dicho. Estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte primero de reconocer que es una debilidad de orden cultural. Personalmente, y a nombre de muchos paisanos, me niego a aceptar y resisto a creer que la corrupción sea un uso y costumbre de la sociedad mexicana. ¿Usted qué opina, estimado podescucha? Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos 4 años en México. Lejos de seguir padeciendo las crisis y devaluaciones del poder adquisitivo de nuestra moneda, hemos experimentado un fenómeno de revaloración del peso frente a las monedas más demandadas del mundo, como el dólar y el euro. ¿Qué dicen al respecto los especialistas? Quienes apoyan al régimen en funciones celebran el hallazgo como un logro atribuible a la confianza por el buen manejo de las finanzas públicas y la certeza jurídica de la propiedad privada en el país. Exponen que estas condiciones han permitido el aumento en la inversión extranjera directa y el monto de las remesas que envían los paisanos que viven en Estados Unidos a sus familias en México. También argumentan que el combate a la corrupción ha reducido importantemente la fuga de capitales que solían enviarse a paraísos fiscales de Europa o de las islas caribeñas, intercambiando miles de millones de pesos por cientos de millones de dólares robados del erario. Por otra parte, los opositores al gobierno, otrora gobernantes neoliberales durante los 6 sexenios anteriores, hablan de los efectos nocivos que trae consigo un peso revalorado en las transacciones de comercio exterior, principalmente en las exportaciones. También indican que el tipo de cambio está siendo afectado por el diferencial entre las tasas de interés publicadas por la Reserva de Estados Unidos y el Banco de México. Además, señalan que las familias mexicanas que reciben remesas, con el tipo de cambio actual, resultan afectadas porque les entregan menos pesos a cambio de los dólares que les envían sus familiares. Ahí tenemos 2 posturas radicalmente opuestas con las cuales podemos concluir que la razón simple y clara del fenómeno pocas veces visto de la revaloración del peso frente al dólar está fundamentado en la regla de oro del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Es decir, se están demandando más pesos a la vez que se están demandando menos dólares en el mercado interno del país. Vayamos más a fondo para comprender por qué se generan cíclicamente las crisis económicas. Empecemos por definir ¿qué es la economía? Según la definición técnica tomada de Economipedia, la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos. Es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La palabra economía proviene de 2 palabras griegas, oikos y nomos, que juntas forman oikonomía y que significa la administración del hogar. Existen 2 grandes áreas de estudio de la economía. La macroeconomía, que estudia el funcionamiento global de la economía en una sociedad determinada. Esto implica la administración del territorio, sus recursos y las relaciones entre los individuos respecto del consumo. Por otra parte, la microeconomía, que estudia el funcionamiento específico de la economía en escalas más específicas como las empresas, los hogares y los individuos. El objetivo último de la ciencia económica es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades.
En este sentido, debemos tener en cuenta que los recursos disponibles en el mundo siempre serán limitados, pero las necesidades humanas suelen ser ilimitadas. ¿Necesidades ilimitadas? ¿Cómo pueden existir necesidades ilimitadas cuando las personas solo requerimos de algunos bienes y servicios básicos para sobrevivir? Esencialmente, requerimos alimento, vivienda, servicios de salud y vestimenta. No obstante, las necesidades humanas han venido creciendo conforme la evolución de las sociedades, la tecnología y la mercadotecnia publicitaria han impactado en nuestras vidas. En la actual sociedad del consumo, descrita por Zygmunt Bauman, las necesidades han mutado en deseos que van más allá de lo fundamental, incluyendo entretenimiento, educación, viajes, artículos de lujo y un sinfín de cosas que la imaginación pueda crear. El desequilibrio entre los recursos disponibles y las necesidades y deseos ilimitados a cubrir en nuestra sociedad consumista actual generan efectos nocivos en la economía, es decir, en la administración del hogar, de nuestro planeta y por lo tanto de todos quienes cohabitamos en él. ¿Qué efectos generan los desequilibrios económicos? En el ámbito de la microeconomía, resulta sencillo mantener un equilibrio sano siempre que los ingresos de una empresa, familia o individuo sean suficientes para los egresos que se ejercen. Los deseos de comprar bienes o servicios cuyo precio nos implique un gasto mayor al ingreso que tenemos suele respaldarse con instrumentos de crédito o préstamos de dinero. Toda deuda de dinero tiene un costo extra para el deudor, el cual está definido por las tasas de interés que el banco o el prestamista aplica durante el plazo en el que el deudor liquide el monto de dinero que le fue prestado. Los desequilibrios en la microeconomía son responsabilidad directa de los individuos u organizaciones sociales que suelen tomar los riesgos al endeudarse, ya sea para impulsar el crecimiento de los negocios, mejorar la calidad de vida o satisfacer deseos en el corto plazo. ¡Hey tú! ¡Sí, tú! Tengo una propuesta irresistible para ti. Obtén la nueva tarjeta de crédito Chanclander Light que te ofrece múltiples beneficios y 10 tipos de tasa de interés. Pero son tan bajas que no lo notarás. Si haces una compra mínima de 10,000 pesos al mes, nosotros te regalamos la anualidad. Además, por ser tarjetaviente exclusivo, podrás diferir tus compras hasta 48 meses para que disfrutes de pagos chiquitos para pagar muchito. ¡Anda, no lo dudes más! ¿Quieres esa televisión? ¿Esos tenis de moda? ¿Esa tablet? ¿O ir al concierto de tu artista favorito? Solicita la nueva tarjeta Chanclander Light y cómpralo todo ya. Dato informativo del 100% anual autorizado para fines de confusión al adquiriente. A nivel macroeconómico, los desequilibrios suelen tener múltiples impactos nocivos globalmente. Para poder explicarlos y analizarlos, es indispensable observar 3 brechas sistémicas que son evidentes en la actualidad. La brecha ecológica. La demanda del mercado por aumentar los niveles de producción ha llevado a explotar recursos naturales 50% más en comparación con la capacidad de regeneración que la madre tierra nos aporta. A este ritmo, la sobreexplotación requerirá los recursos de 3 planetas para el año 2050. La brecha socioeconómica. Antes de la pandemia por COVID-19, solo el 1% de la población mundial acumulaba el 40% de la riqueza total. A partir del 2020, la desigualdad se incrementó, haciendo a los ricos aún más ricos y a los pobres mucho más pobres. Una cuarta parte de las personas en el mundo sobreviven en condiciones de pobreza extrema, con menos de $1 al día. Es escalofriante saber que 1 de cada 8 personas en el mundo se va a dormir con hambre diariamente. La brecha emocional. Los desequilibrios macroeconómicos afectan el bienestar y la felicidad de los individuos, manifestándose en el aumento del agotamiento y la depresión, incluso en personas que viven en países donde los estándares materiales de vida han aumentado. No es casualidad que en los últimos 50 años las tasas de suicidio hayan aumentado 60%, siendo la segunda causa de muerte entre los jóvenes universitarios en Estados Unidos.
Estas tres brechas sistémicas son el resultado de los desequilibrios macroeconómicos generados por la ambición desmedida de las empresas transnacionales que buscan permanentemente el crecimiento ilimitado de sus negocios, sin importar las consecuencias nocivas que provocan en los consumidores, las sociedades y el medio ambiente. La modernidad capitalista ha traído consigo diferentes cambios en la vida cotidiana de las personas, principalmente de quienes vivimos en las grandes ciudades. Hemos cambiado nuestras formas de alimentación debido a las prolongadas jornadas laborales que obligan a la rapidez en la preparación y consumo de los alimentos. Hemos caído en una dinámica social que dedica casi todo el tiempo en trabajar dobles o hasta triples jornadas para obtener el dinero necesario para proveer a nuestras familias de los bienes y servicios que, paulatinamente, se encarecen. Esta dinámica resulta conveniente para las empresas que ofrecen alimentos ultraprocesados de fácil acceso y rápida preparación. En cambio, para los consumidores no solo resulta más caro comprar este tipo de alimentos, además, su consumo provoca enfermedades relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y malnutrición. Analicemos el caso del sector agroalimentario, que abarca la producción de alimentos, bebidas y tabaco. El auge de la agroindustria deriva de diversos factores, entre los que destacan el crecimiento de las ciudades, los cambios en el ingreso de las personas, la globalización, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esta industria emplea a más de 1.000 millones de personas, por lo que representa 1/3 de la fuerza laboral mundial. Si bien el número de empresas en el sector es muy grande, son 10 las compañías que dominan y ejercen una enorme influencia a nivel global. Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Mars, PepsiCo, General Mills, Danone, Kellogg's, Mondelez y Associated British Foods son empresas cuyos productos y marcas forman parte de nuestra cotidianeidad. Estas empresas son tan grandes y poderosas que sus prácticas corporativas tienen una gran influencia en las políticas regulatorias de casi todos los gobiernos del mundo. Además, por medio de la publicidad invasiva, impactan en los hábitos alimenticios de poblaciones enteras. Prácticamente monopolizan la explotación de los recursos naturales del sector agropecuario y sus productos generan millones de toneladas en desechos tóxicos para el medio ambiente. Probablemente, el mayor daño que estas empresas provocan es el desequilibrio en la salud de los consumidores, ya que la mayor parte de los productos que venden contienen sustancias nocivas, como conservadores que pueden ser cancerígenos, y, en otros casos, también sustancias altamente adictivas como el azúcar, que en ingesta excesiva y frecuente provoca enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Sin embargo, la capacidad financiera de estas empresas les permite invertir una parte de sus ganancias en campañas publicitarias engañosas para posicionar sus productos y acaparar la mayor parte de los espacios comerciales en medios electrónicos como la radio, la televisión o el cine. También en medios impresos, como espectaculares, periódicos y revistas, así como en medios digitales de todo tipo. Además, han creado grandes estructuras de distribución para llevar sus productos a las comunidades más apartadas del planeta, a veces siendo la única alternativa de consumo para sus pobladores. No es casualidad que, en los lugares más apartados y marginados, sea más fácil comprar una Coca-Cola que tener acceso al consumo de agua potable de calidad. México es de los principales países productores del sector agroalimentario. Sin embargo, el campo mexicano enfrenta diversos retos derivados del abandono por la falta de incentivos y programas de apoyo gubernamental, sumado a la preponderancia de empresas dominantes como Gruma, Maseca, Minsa, Bimbo, Industrias Bachoco y FEMSA, quienes acaparan la compra de materias primas y la explotación de los recursos naturales en el país. Durante las últimas 4 décadas, la industria agroalimentaria ha tomado paulatinamente mayor poder financiero, territorial y político. A través de la publicidad por diversos medios,
el patrocinio de eventos para el entretenimiento o la promoción de campañas temporales logran influir en la voluntad de compra del consumidor. El dominio territorial lo ejercen ocupando la mayoría de los espacios de exhibición en los puntos de venta, que van desde tiendas de autoservicio y conveniencia hasta las pequeñas tiendas o misceláneas en pueblos y colonias populares. En el ámbito de la política, por medio de las cámaras empresariales, equipos de cabildeo gubernamental y, en muchos casos, financiando campañas políticas o sobornando a funcionarios públicos, las grandes empresas agroalimentarias imponen su agenda para evadir las regulaciones que en materia de salud, agricultura, medio ambiente y explotación de recursos naturales debería imponer el Estado para beneficio de la sociedad. En medio de este contexto, podemos preguntarnos, ¿realmente los consumidores tenemos la libertad para elegir qué productos compramos? ¿O estamos condicionados a la oferta que nos imponen las empresas preponderantes de la industria? La industria agroalimentaria es un buen caso de estudio y análisis para descubrir los efectos nocivos que causa el desequilibrio económico, donde la riqueza se acumula en pocas empresas y el Estado no aplica regulaciones efectivas como contrapeso. Mientras las reglas del mercado se impongan al bienestar común del Estado, la economía no será sana, poniendo en riesgo el sustento de generaciones futuras y la vida en el planeta. Nos encontramos ante una problemática compleja de resolver. Resulta utópico pensar que un buen día los grandes empresarios dueños de las poderosas corporaciones agroalimentarias cambiarán su mentalidad de crecimiento y acumulación de poder ilimitados. Es claro que los intereses financieros son, y seguirán siendo, la prioridad para estas organizaciones. Por otra parte, si bien debemos exigir a los gobiernos que apliquen políticas públicas para salvaguardar los recursos, es indispensable recordar que los gobiernos emanan de la sociedad. Entonces, ¿qué alternativas de solución tenemos? ¿Qué podemos hacer como sociedad para ayudar a equilibrar la economía en nuestro país y en el mundo? Esta es nuestra propuesta. Levantemos la voz como consumidores. Todos somos consumidores por naturaleza sin importar raza, credo, afiliación política, profesión, ocupación, aficiones, gustos o tradiciones. El gasto per cápita que ejercemos para consumir todo tipo de bienes y servicios es lo que mueve la economía de los países. Sin embargo, no tenemos medios ni organizaciones sociales diseñados para unirnos y expresar nuestra opinión en una sola voz que sea relevante para ser escuchada por empresas y gobiernos. Afortunadamente, la tecnología nos ofrece herramientas útiles para divulgar y recopilar información que sea de interés público y, sobre todo, que provoque la reflexión para poner en máxima prioridad el cuidado de los recursos naturales, reducir la desigualdad, eliminar el hambre, cuidar nuestra salud y despertar del letargo que provoca la indiferencia y la apatía. Debemos elevar la conciencia colectiva, activar la empatía y promover la solidaridad. La sociedad de consumidores tenemos el poder para evaluar la calidad de los productos, retroalimentar a los fabricantes y distribuidores respecto a nuestras preferencias de consumo y experiencia de compra. Es nuestra tarea exigir información clara y comprensible respecto al contenido de los productos, participar activamente en el ciclo de recuperación de residuos y proponer alternativas para reducir el uso de empaques y contenedores plásticos contaminantes. Tenemos el derecho para manifestar organizadamente nuestra opinión respecto a la reputación de las marcas y denunciar las prácticas corporativas y políticas gubernamentales que afecten el interés común. ¿Cómo podemos organizarnos mejor los consumidores? Debemos crear espacios de convergencia utilizando la tecnología para informar, interactuar y proponer alternativas de solución viables para la economía local y global.
Transitar del reclamo individual a la protesta colectiva requiere sumar voluntades por medio de la divulgación de nuevas ideas e iniciativas que emanen de la sociedad. La democracia es el camino para que se escuche el clamor popular. Elevemos pues nuestra voz y tomemos la responsabilidad que nos corresponde en este enorme reto de transformación social, en la que transitemos de los ecosistemas dominantes hacia los ecosistemas colaborativos, donde el bienestar común no sea solo una utopía. El guión de este episodio fue escrito por Ricardo Guadarrama. Las voces y dirección fueron de Minerva Jiménez, Edith Ide, Iván Guadarrama y Juan Carlos del Río. La revisión editorial fue de Daniela Caballero. La música original fue compuesta, grabada y producida por Óscar Guadarrama. La realización fue de Óscar e Iván Guadarrama. La economía, el consumo y su relación con el bienestar es una producción de Paxia para profesionales retail y cultura retail. Hasta la próxima.